Hola mis amantes de las computadoras, ¿cómo están? Hoy en día les voy a enseñar lo que es un ensamble de computadora bastante genérico, pero la verdad es que va a ser una experiencia muy buena. Antes de empezar el video, aunque prácticamente ya lo hemos empezado, me quiero presentar. Soy Eiran Amenaza Rodríguez Cuellar, vengo de la Universidad Tecnológica del Estado de Durango, también abreviado UTD, y les voy a enseñar un ensamble de computadora en línea. Vamos a tener este link debajo de la descripción, así que lo pueden copiar y pueden seguirme en mi caso. Para empezar, principalmente vamos a ver esta imagencita que está aquí. No pasa nada, tranquilos. Aquí estoy para ayudarles, aunque no sepan mucho inglés o apenas estén estudiando o sepan muy bien inglés. Simplemente le vamos a dar skip y ya les voy a explicar un ensamble de cómputo bastante genérico, pero prácticamente todos los sistemas de cómputo se van a armar de la misma manera. Lo primero que hay que poner es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es la encargada de alimentar todo nuestro sistema de cómputo. ¿Cómo se pone? Bueno, le vamos a dar doble clic y lo vamos a girar de esta manera para que el ventilador quede de donde está más gordito, aquí donde es el gabinete, donde está más gordito, lo vamos a ensamblar de esta manera. Luego después vamos a poner sus tornillos. Realmente aquí siempre va a ser necesario siempre poner sus tornillos porque no queremos una contingencia. Le vamos a dar OK porque aquí ya nos dice que ya hemos acabado el primer paso, el cual es su fuente de alimentación. Le daríamos OK y pero aquí, ¿por qué no nos da para la otra, la placa base o algo así? Aquí tenemos que seleccionar nuestra pestañita de placa base. Esperamos que cargue y por mientras vamos a explicar qué es la placa base. Es la encargada de conectar prácticamente todo nuestro circuito, tanto el CPU, tanto el disipador, tanto los módulos de RAM, tanto todo y que funcione todo con armonía. Lo primero que yo pondría sería el CPU. Antes de poner el CPU, vamos a aprender un poquito más de lo que es y el cuidado que debería de tener. Bueno, si ven todos estos CPU contacts, son pines los cuales si se llegan a doblar tendría muchísimo cuidado. Así que principalmente lo que hay que hacer es cuidar estos pines que hay por aquí, ¿ok? Y tratar de no doblarlos, porque si los doblamos podemos tener o podemos tener complicaciones con nuestro sistema de cómputo, que nos lance pantallazos azules porque tenemos esos como pines doblados, así que hay que tener mucho cuidado y manejarlo con cuidado, al menos estos pines. Le daríamos aquí a cerrar. Si queremos aprender un poquito más de lo que es el CPU, tendríamos que poner Learn More o verlo así más en 3D. Bueno, lo vamos a arrastrar o darle doble clic, lo vamos a arrastrar de esta manera y como podemos ver aquí tenemos estas muequitas que así se llaman, así que hay que respetarlas de esta manera. También aquí tenemos muequitas, así que vamos a respetarlas y las vamos a doblar de esta manera. Lo ponemos y claramente respetando sus respectivas muecas. Le ponemos su segurito, su palanquita y ya estaría colocado nuestro CPU. De momento, todo sencillo. Ahora seguirían las RAMs. Al igual que el CPU, las RAMs también tienen como estos pines de aquí. Así que hay que tener también cuidado con sus respectivos pines. Así que por eso hay que colocarlos de esta manera y respetando el bordecito que tienen aquí. Lo ponemos de esta manera y listo. Como si se fijan, otra cosa es que este lugar está más largo que esta, así que eso sería bueno para fijarse. Ponemos sus seguritos, seleccionamos estos dos donde nos aparezcan amarillo y ya estaría ensamblado una RAM. Si en dado caso tu placa base tiene 4 RAMs o algo así, pues se ponen de la misma manera. Antes de seguir, las RAMs son las encargadas de que, o prácticamente es la velocidad en la que puede ir todo nuestro sistema de cómputo. Entre más RAMs,
pues claramente tendríamos, como quien dice, más velocidad de datos que pasan y demás. Así que ayuda bastante al procesador y, como quien dice, le aligera la carga al procesador. El procesador, prácticamente sin el procesador no hay sistema de cómputo, literalmente. En realidad, si no hay placa base, sistema de cómputo, fuente de alimentación, pues no hay sistema de cómputo, ¿verdad? Así que todos se complementan. El CPU, pues como quien dice, es el cerebro de una computadora, así que hay que tenerlo siempre presente. Bueno, ponemos la RAM al igual que la otra, lo doblamos y claramente la vamos a poner con el lado más largo de esta manera. Así, con el lado más largo de esta manera y el lado más corto de ahí. Ponemos sus seguritos y ya tendríamos casi terminado lo que es la placa base. Pondríamos nuestra pasta térmica, la cual es la encargada de que nuestro procesador no llegue a temperaturas muy altas, porque yo ya les digo que el procesador literalmente es un horno ahí adentro. Así que si queremos que no llegue a hacer unas contingencias, que no voy a hablar de ellas, lo cual es incendiarse el sistema de cómputo, por eso necesitamos nuestra pasta térmica y además nuestro disipador de calor, los cuales van a ser los encargados de que nuestro procesador llegue a temperaturas más o menos de 20 grados todavía, fíjense, o hasta inclusive algunos hasta 30. Así que hay que tenerlo muy presente. Aquí hay que respetar claramente sus pines, como todo. Aquí, si se dobla un pin, ten mucho cuidado, porque si se llega a romper uno de estos pines, literalmente la placa base, a menos que sepas soldar, cosa que a lo mejor no puede quedar bien, la placa base ya expiró, ya no existe. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Estos pines prácticamente se van a conectar a la placa base, y cuando se conecte todo, se va a conectar nuestro procesador y se va a conectar también nuestro disipador térmico para que empiece a funcionar. Colocamos de esta manera nuestro disipador a la placa base, y aquí nos va a aparecer instalar motherboard. ¿A qué se refiere? A que se va a instalar a nuestro gabinete que ya teníamos instalado la fuente de alimentación genérica, ¿ok? ¿Por qué hay que hacer hincapié de genérica? Porque parece ser que es genérica. ¿En qué se basa o en qué cambia una genérica y una certificada? Una certificada claramente va a tener mucho más watts, o sea, van a entrar, por ejemplo, 400, y esos 400 watts, la misma fuente de alimentación, si es certificada, pues va a ser ahí claramente que tenga un poquito menos de voltaje y que pueda soportar nuestra placa base, ¿ok? La cosa, si es genérica, es un poquito, como quien dice, puede que haya unas muy buenas, pero puede que algunas otras que no sean nada buenas. Así que hay que tenerlo muy presente. La fuente de alimentación es una muy buena, o como quien dice, una parte muy importante dentro de nuestro sistema de cómputo. Si queremos hacer, por ejemplo, un sistema de cómputo más actualizado. Bueno, una vez hecho esto, vamos a poner sus respectivos tornillos de placa base, como aquí nos dice. Le daríamos OK y seguiríamos con la siguiente pestañita, que sería el adaptador de tarjetas. Como podemos ver, aquí hay muchísimo texto, así que hay que quitar todo ese texto y yo les voy a dar una pequeña explicación sobre qué es cada tarjeta. Primero, la tarjeta NIC, prácticamente la tarjeta de red NIC se permite conectar, o es la encargada de conectarse ya sea de ordenador a ordenador, y que esta transmita internet en el mismo, ¿ok? Y inclusive también podemos conectar nuestro sistema de cómputo a un router o a un cable de internet o un adaptador de internet, como quien dice, más rápidamente, ¿ok? Así que nada más sería enchufar el cable gracias a esta tarjeta al router, ¿ok? Bueno, pondríamos nuestros respectivos tornillos y ya estaría ensamblada nuestra primera tarjeta en NIC. Luego después tendríamos la tarjeta NIC, pero de ahora de Wi-Fi. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor
Ya quitaríamos esta tarjeta NIC, que sería la tarjeta de red, y pondríamos la Wi-Fi NIC, la cual es la encargada de tener una, como quien dice, una antena, y que esta antena se encargue de que nuestro sistema de cómputo se puede conectar a una red inalámbrica. Así que sería muy. Tendremos nuestros respectivos tornillos y ya estaría colocada nuestra otra tarjeta. Luego después tenemos la tarjeta de video. Esta tarjeta de video creo que muchos la hemos escuchado por ahí. Y la tarjeta de video pues prácticamente gracias a prácticamente y muchos ya tenemos muchas ansias de tener nuestra PC gamer, como quien dice, y hemos escuchado mucho de lo que es la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica en realidad pues viene siendo como un tipo procesador en el cual va a alcanzar a que nuestro procesador no tenga tanta carga y todos los gráficos o todo lo pesado de gráficos renderizados y demás van a ir dedicados a la tarjeta gráfica o la tarjeta de video, que es en este caso, ¿no? También serviría como por ejemplo si estás trabajando en arquitectura, también te serviría ya que pues haces casas en línea o haces planos en casas, en diferentes programas que necesitan muchos recursos. Y la tarjeta gráfica o la tarjeta de video es la encargada de aliviar todo eso. Vamos a ponerle sus respectivos tornillos y ya estaría prácticamente todo. Discos internos. Le daríamos OK como en las otras. Discos internos. Podemos observar, todavía manejamos discos duros, aunque prácticamente sería bueno todavía manejar discos duros. ¿Por qué? Porque los discos duros pues tienen bastante más capacidad que un disco de estado sólido y la verdad es que está muchísimo más barato. Prácticamente uno de 200 gigabytes es un ejemplo. Se puede llegar a comprar a 120 pesos, 220 pesos y literalmente uno de, por ejemplo, de 15 gigabytes del disco duro, el disco sólido, prácticamente te saldría como unos 1000 pesos, 500 pesos, o sea que la diferencia es bastante grande. Pero ¿qué es lo que los diferencia? Sí, prácticamente sirve para almacenar cosas, sí, pero el disco, gracias al disco duro sólido, sólido, o de estado sólido, mejor dicho, sirve principalmente tanto para almacenar cosas y que tenga un sistema de rapidez en los datos, o sea que rápidamente va a abrir algunas cosas, va a abrir algunos juegos, va a abrir algunos programas que en los cuales con el disco duro o el disco duro o el HDD, perdón, pues literalmente podría ser muy baja, ¿ok? Bueno, pues ya hemos vuelto de un pequeño corte. De verdad les pido mil disculpas, pero mi ordenador la verdad es que se puso un poquito loco. De todos modos seguía explicando sobre los discos internos, pero de todos modos en términos generales pues un disco sólido claramente va a ser mejor que un disco duro, a pesar de que tenga menos capacidad, pero la velocidad de datos o de transición de datos siempre va a ser mejor. Bueno, ya estaría todo, solamente nos faltarían nuestros tornillos. Ahora sí, volviendo al ensamble, vamos a ponerlos de esa manera y del otro lado del gabinete. Así ya quedaría perfectamente bien conectado. Después de eso vamos a poner nuestros discos o unidades de compartimiento externo, los cuales van a ser la unidad óptica y la unidad de disque. Pero ¿qué estás haciendo con un disque? Vuelvo a reiterar que este es un equipo de cómputo bastante viejito, ¿ok? Prácticamente ya ninguno ni tiene unidad óptica, es muy difícil ver algunos unidad de disque y demás, así que gracias porque ya tenemos memorias, ya podemos leer las memorias, así que es más sencillo. Bueno, vamos a poner lo que es la unidad óptica de esta manera, la vamos a centrar y la vamos a poner. ¿Para qué sirve la unidad óptica? Pues la unidad óptica es la encargada de que podamos ver películas en discos o escuchar música en discos
o ver algunos videos de recuerdos en discos es la encargada de esto. Así que gracias a la unidad óptica podemos poner muchas cosas. Y esto nos permite ya sea leer la información dentro del disco o almacenar información dentro del mismo. Vamos a poner sus respectivos tornillos como siempre porque no queremos ninguna contingencia de ningún estilo. Vamos a poner nuestra unidad de disquete, al igual que la unidad óptica sirve para lo mismo, pero en este caso es para disquetes. Así que la ponemos o la intentamos entrar. Perfecto. Y ponemos sus respectivos discos. Digo, sus respectivos tornillos, ¿ok? Se colocarían de la misma manera que todos los tornillos y le daríamos OK. ¿Qué seguiría? Cables del interior. Aquí es muy importante que no nos vayamos a confundir en ningún cable. El primer cable que pondremos es el cable del ventilador auxiliar o como quien dice el casco de alimentación. Vamos a conectar directamente a la placa madre, el cual es el encargado de que quite todo lo caliente que tiene aquí y que lo expulse. ¿Ok? Bueno, vamos a encargarnos ahora sí de todo el cablerío que tenemos de la fuente de poder. Vamos a poner que prácticamente que es el de 4 pines de alimentación auxiliar. Así que, ¿cómo lo vamos a colocar? Pues de esta manera, respetando el ganchito y el huequito que tenemos aquí. Podemos también fijarnos en las figuras y lo colocaríamos de esta manera. Luego después vamos a poner este grande que va a ser el encargado de, y al igual que el otro, de pues darnos energía, ¿no? A nuestra placa base, ya que sin energía pues prácticamente no sirve. Así que hay que fijarnos al igual que el otro, en los ganchitos. Perfecto, así ya quedaría perfectamente conectado lo que sería de la placa base. Ahora vamos a conectar de la fuente de poder a nuestra unidad óptica, que aquí es literalmente así nos lo pone el ensamble, no tenemos que colocarlo nada. Y que es a la unidad de disquete, lo colocamos al igual que todos los cables, respetando sus respectivos pines. Aquí tenemos directamente la conexión al disco duro, de la fuente al disco duro. Y ya hemos terminado los cables de la fuente a todo nuestro sistema de cómputo, por lo cual ya estaría operando en sí. Pero todavía nos faltarían algunos cables, los cuales que nos permitiría, ¿acaso tendrá Wi-Fi nuestra unidad óptica? Pues no, también se rige por cables, así que gracias a este cable pues podemos conectarnos directamente a nuestra unidad óptica o nuestra unidad de quemar discos, como quien dice. Así que respetamos tanto el bordito que tenía ese cable y el pin que faltaba. Así que vamos a colocar que también es muy parecido, como pueden observar. Y aquí tenemos lo mismo, el cual es el bordecito y el pin que falta. Aquí inclusive nos dice pin. Así que ese pin faltaría al igual que este cable. Aquí vemos que en este cable faltaría. Lo colocamos, lo centramos y lo ponemos. Agarramos la otra punta, al igual que la unidad óptica, lo pondríamos igualmente respetando el pin que le falta. Luego después tendríamos el cable SATA, que es el cable SATA encargado de conectarse a nuestro disco duro para almacenar todo el procesamiento que tenga nuestro procesador, valga la redundancia, pero así es. Todo lo que vayamos generando aquí se va a guardar en nuestro disco duro. Lo colocamos según la figura que tenga, por ejemplo esto es un L, así que respetamos un L. Ya tendríamos listos nuestros cables interiores y ahora nos faltaría lo más sencillo, que el cual es poner su panel, sus tornillos y colocar sus cables externos de manera correcta. Ponemos su panel, le daríamos doble clic, solito se pondría y
al igual que sus tornillos. Estaría muy fácil que esos tornillos se pusieran automáticamente. Luego después vamos a poner el cable del monitor. El cable del monitor, claramente como así dice, es el cable de la pantalla. Como podemos observar, todavía es VGA. Y también podemos observar que se va a conectar directamente a la tarjeta gráfica o a la tarjeta de video, mejorando también sus gráficos, etcétera, etcétera. Como ya había recalcado cuando estuviéramos en el apartado de tarjetas. Bueno, vamos a poner el cablecito del teclado. Pueden observar que todavía es bastante viejito. Vuelvo a reiterar. Pero de todos modos todavía hay algunos sistemas de cómputo con esto. Ya que pues prácticamente ya utilizamos USBs para tanto el mouse como el teclado. Y en el caso del monitor pues utilizamos HDMI. Ponemos nuestro mouse, que también es muy parecido a lo que es el cable del teclado, y lo colocamos. Aquí por ejemplo vemos el USB que ya está colocado. Aquí sinceramente aquí ya no podemos hacer nada. El ensamble o nuestro, como quien dice, este emulador pues así nos lo deja, como quien dice, capado. Pero de todos modos es un USB, se va a colocar de esa manera, ¿ok? Bueno, el Ethernet, pues ¿qué viene siendo? Pues nuestro cablecito directamente del router hacia nuestro sistema de cómputo para brindarnos internet. Y tenemos su antenita Wi-Fi que literalmente reemplaza lo que sería este cablecito de por aquí. Y este es el encargado a que nuestro sistema de cómputo se pueda conectar inalámbricamente al Wi-Fi. Bueno, al final nos faltaría nuestro fuente de alimentación, o como quien dice, cable de alimentación. Así que hay que colocarlo de esta manera, respetando la figura que tiene aquí. Perfectamente. Y ya estaría todo nuestro ensamble de computadora perfectamente bien colocado. Así que, pues bueno, simplemente aquí nos dice de test. Aquí podríamos, como quien dice, evaluarnos y saber cuánto hemos aprendido en esta explicación. Y espero la verdad que haya sido de provecho, que les haya gustado y que haya sido amena para ustedes. Se despide su servidor y nos vemos en el siguiente video. Walking alone.